Estimados hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando en Dios, ¿cierto?, que cada uno de ustedes pueda estar bien en sus hogares, respetando, ¿cierto?, la normativa y las leyes que nos dicen que debemos estar lo más del tiempo en nuestros hogares, tratando de evitar esta enfermedad que está azotando a nuestro país y a todo el mundo entero. Pero sabemos que a nosotros, ¿cierto?, si cumplimos con lo que Dios establece, estas cosas no nos llegarán. Pero bueno, una de las cosas es la prudencia y estar reunidos en el hogar. Pero no por eso hoy día Dios también nos da la tecnología para que podamos estar en comunión los hermanos, en comunión espiritual, porque pienso yo que cada uno de ustedes que escucha el mensaje y que escucha la palabra del Señor, siente al Señor en su vida, en su corazón, en su mente. Y eso es lo que nos convoca en esta mañana, de poder ya ir finalizando este estudio que estamos haciendo sobre pureza bíblica. Pero ante todo quiero pedir la bendición de nuestro Señor sobre lo que estamos haciendo y sobre cada uno de ustedes. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre y eterno Dios, le damos gracias, Señor amado, en esta hora, por esta tan linda oportunidad que usted nos da de poder, Señor, a través de este medio poder llegar a cada uno de mis hermanos y que cada uno de ellos podamos estar en comunión en el estudio de la palabra. Yo le ruego, Padre amado, que usted pueda abrir el entendimiento y el corazón de cada uno de mis hermanos para que podamos así, Señor, entender cuáles son sus propósitos con respecto a lo que estamos haciendo. Le ruego que usted bendiga a cada uno de mis hermanos y bueno, todo esto se lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar y quiero leer una parte de la Biblia para introducir un poco el tema. La palabra del Señor dice aquí en el libro de Salmos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, guárdalos para siempre de aquesta generación. Es palabra del Señor. Hemos visto lo que dice la palabra con respecto a la inspiración y estamos viendo ya casi terminando con lo que es la preservación de la Escritura. Vimos algunas diferencias que se producen entre la Biblia. Estamos haciendo un paralelo entre la 60 y la 909, que son las más conocidas por nosotros, y que es importante que entendamos cuáles son las diferencias para que cuando nosotros estemos leyendo la palabra tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que el Señor quiso decirnos y no lo que los hombres han querido decirnos, hermano. Ya vimos que hay frases que están cambiadas, hay omisiones, hay añadiduras y todo eso ya lo hemos estado viendo, ¿cierto? Los revisores de la Biblia 60 se tomaron libertades para introducir palabras y frases que, a decir verdad, ni siquiera, hermanos, aparecen en el texto crítico, y es lamentable, ¿cierto?, que para ellos esta práctica ilícita con respecto a esto lo condena la palabra del Señor en el libro Apocalipsis 22:18, ¿cierto?, que dice que hay un cierto castigo por los que cambian o por los que omiten o por los que agregan a esta palabra, pero lo voy a leer textualmente. Esto está en el libro de Apocalipsis, ya al final de la escritura, ¿cierto? Dice lo siguiente, hermano. 22:18 dice: porque yo protesto, dice, a cualquiera que oye las palabras de esta profecía y de este libro, ¿cierto? Si alguno añade a estas cosas, Dios pondrá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y el versículo 19 dice: y si alguno quitare las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es tremendamente importante, hermano, es una responsabilidad nuestra poder guardar y poder entender qué es lo que Dios quiere decir a través de su palabra. No que nosotros digamos, esto es lo que dice en la Escritura es lo importante. Hablamos de omisiones. La Biblia tiene también condena, ¿cierto?, restarle a la palabra de Dios.
Y ahí acabamos de leer y establecer lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Pero dice, también vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, de algunas omisiones. En la 1960, Mateo 5:22, ustedes pueden ir anotando, y si alguno se interesa aún más, puedo me dan su correo, yo les mando este estudio escrito para que ustedes tengan las diferencias. En Mateo 5:22 omite locamente, o sea, en la 60 no existe esta palabra, en la 909 sí existe. En la 1960, en Primera de Pedro 3:21, omite a la figura. O sea, no estamos hablando de omitir una cosa muy pequeña, sino que son cosas tremendamente importantes. En la 60, en Génesis 18-19, omite porque yo lo he conocido. Porque yo lo he conocido. Ustedes pueden hacer, hermanos, el paralelo y ir viendo que son realmente omisiones. En Mateo 1, del 1 al 16, hermano, Mateo 1, del 1 al 16, engendrado, fue omitido 22 de 39 veces que allí está escrito. O sea, en 16 versículos se omitió 22 veces la palabra engendrado. Estaba en ese versículo, hay 39 veces que se habla sobre engendrado, pero 22 de esas veces fue omitido. En la 1960, en Hechos 15-18, se omite la frase conocidos son a Dios. Conocidos son a Dios. Y así continúa, ¿cierto? En Mateo, en la 60, en Mateo 24-22, omite ninguna carne será salva. Ninguna carne será salva. O sea, estamos hablando de una oración completa. Estamos hablando así. No es algo pequeño, hermano, es algo tremendamente importante. En la 1960, en Marcos 14:51, se omite la palabra desnudo. En Marcos 14:52 se omite de ellos. En Marcos 14:53 se omite a él. En Hechos 15:17 se omite que hace estas cosas. Una versión completa, que hace estas cosas. Sin duda, hay bastantes diferencias, hermano. En este estudio solamente vamos a resaltar algunas, pero hay un montón de otras frases, otras palabras y otras cosas que se omiten en la 60. Y es bueno que usted lo sepa, para que cuando usted lea la Escritura no se confunda. Porque alguien podrá decirle, mira, esto pasa así, 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 y si yo le quito parte a lo que se está diciendo, voy omitiendo y se va transgiversando las cosas y las voy a entender no como Dios quiere que las entienda, sino como el hombre quiso que yo las entendiese. El enemigo de Dios está en todo esto. Y eso es importante recalcarlo, hermano. Bueno, existen, dice, muchas otras omisiones que no trataremos ahora, como les digo en este estudio. Si en estos 10 casos que no nos conforman para tener una convicción de que la palabra de Dios ha sido trastocada y vulnerada, hermano, creando una versión corrupta, nunca podremos entender realmente la doctrina de la preservación de la Escritura. No la vamos a entender. ¿Por qué? Porque nos conformamos con lo fácil de entender. Y déjeme decirle que la misma palabra del Señor dice que la palabra no es dada para el hombre natural. De hecho, la antigua dice animal, sino que fue escrita para el hombre espiritual. Es importante entender la Escritura cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y entender de que hay manos sucias que trataron de cambiar lo que la palabra del Señor dice. Qué bueno que nosotros podamos entender y tratar de buscar lo mejor para nuestras vidas. Hay algunas disminuciones o sustituciones. También la Reina Valera 1960, hermanos, contiene una cantidad importante de disminuciones y sustituciones a la palabra de Dios con relación a la 1909. Estos cambios le restan fuerza
a ciertas palabras o frases que nada tienen que ver con el contexto. Es lo mismo, hermano, decir animal que cordero. Es lo mismo decir animal que cordero. En Éxodo 12:5, la verdad es que si revisamos estas versiones podremos encontrarnos con tremendas aberraciones. Cuando hablamos de estos cambios, hablamos de equivalencias dinámicas. Lo que el texto hecho por los hombres y que le llamaron equivalencia dinámica, que dice que lo importante no es lo que está escrito, sino lo que se quiso decir. Y eso nosotros no lo hablamos. Algo que ya hayamos explicado, vamos a dar algunos ejemplos, hermano. En Lucas 16:23, infierno por Hades. Hay una diferencia, las palabras son distintas. Por eso que los testigos de Jehová hablan de que el Hades es la sepultura. Si ustedes analizan y profundizan en esta palabra, se van a dar cuenta que es así. Distinto a infierno. En 1 Corintios 13 se habla de la caridad por el amor. Y nosotros seguimos llamándole amor a lo que es la caridad. Bueno, nosotros podemos analizar y podemos ver la diferencia. Lo que pasa, hermano, es que en la misma Biblia 1909 aparece muchas veces la palabra caridad y también aparece amor. Que si fuera lo mismo, aparecería siempre caridad. Entonces, analice eso usted. Sea sabia, hermano, y analice esta parte de la Escritura. Romanos 11, del 30 al 32, incredulidad por desobediencia. ¿Hay diferencia o no? Alguien que no cree nomás. Y el que desobedece, a pesar de creer, es atraído y desobedece sabiendo lo que va a acontecer. Incredulidad es no creer. Es distinto, hermano. Usted puede analizarlo, estudiarlo en la lengua, en cualquier diccionario, y se va a dar cuenta de que las palabras no significan lo mismo. En Salmo 104:4 dice, ángeles por vientos. Ángeles por vientos. No voy a seguir explicando ni analizando, solamente diciéndole, hermano, analice usted y vea. En Salmos 2:12 dice, besad por honrar. No, yo no sé si usted tiene clarito lo que son esas palabras, pero son distintas, hermano. En 2 de Samuel 23:18 dice 3 por 30. ¿Usted cree, bueno, matemáticamente a un niño, si usted le pregunta, no sé, que está recién aprendiendo a sumar, a restar y a saber los números, él se va a dar cuenta de que 3 y 30 son distintos. Hay una diferencia de 27. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Dígamelo usted, hermano. Vea en la Biblia 60 y la 909 y se va a dar cuenta que aquí en 2 de Samuel 23:18 hay una diferencia de 27, matemáticamente hablando. En 1 de Tesalonicenses 4:4, vaso por esposa. Vaso por esposa. En Filipenses 3:8, estiércol por basura. Las dos cosas son distintas, ¿verdad? Si yo podría decir que estiércol es basura, no siempre la basura es estiércol. Entonces, analice, hermano. En Mateo 9:18, le adoraba por se postró. Le adoraba por se postró. Uno puede postrarse sin adorar a alguien. Simplemente por respeto, pero no por adorar. Pero bueno, son algunas de las cosas que nosotros hemos podido ir viendo en este estudio de la preservación de la Escritura y de pureza bíblica. En 2 Corintios 4:14, por Jesús, con Jesús. Por Jesús, con Jesús. Usted saque sus conclusiones. Quizá usted pueda hoy día estar pensando de que esto es algo que no es tan importante, hermano. O muchos de ustedes pueden estar pensando es que ¿para qué nosotros conocemos la Escritura por las 60 y todo? Pero yo, como pastor,
como enseñador y como lector bíblico, debo hacer entender de que aquí hay diferencias, hermano. Y estas diferencias nos complican, a mí me complican. Y yo me imagino que si a mí me complica que puedo conocer la Biblia 1909 versus la 60, me imagino que para una persona que está recién comenzando debe ser mucho más difícil. Porque eso le va a llevar a confusión y le va a llevar quizá a torcer ese camino. Conclusión. Y yo ya vamos a ir terminando con el estudio que comenzamos ya hace un tiempo. Después de haber recorrido por las Escrituras, hermano, fundamento, cabalmente, yo le digo, estoy fundamentando, ¿cierto?, en la relación con pureza bíblica, todo lo que acabo de decir. Solo me resta decir, querido hermano, que si usted aún tiene claro que las verdades bíblicas le ordenan mantenerse firme en las Escrituras, de acuerdo a lo dictado directamente por nuestro Dios, entonces tendría que entender que ya es un poco tarde. Lo voy a decir con otras palabras. Después de haber recorrido todo lo que recorrimos en la enseñanza de pureza bíblica, y si usted aún no lo tiene claro, hermano, entonces debo entender que ya es un poquito tarde. No podemos seguir a cada momento explicando de que aquí hay una diferencia. Yo di un montón de palabras, de frases, de oraciones que en una con respecto a la otra es tan distinta, y que el aparato crítico o todo esto que los hombres han querido traernos para sacarnos del propósito y de la verdad de Dios, y si usted aún no lo entiende, estamos complicados. Y estamos complicados porque es lo que la palabra del Señor dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso está en el libro de 2 de Corintios 2:17. Lo que está fundamentando lo que estoy diciendo, hermano. Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso está escrito. Yo no les estoy vendiendo algo, hermano. Yo lo que les estoy diciendo de que debemos preocuparnos de este tema, que es tremendamente importante para el crecimiento de nuestras vidas en Cristo. No tomemos palabras que no corresponden, sino que estudiémoslas conforme a lo que Dios establece. Porque de lo contrario estamos adulterando la palabra del Señor. Si de verdad usted considera o se considera, hermano, un creyente bíblico, deberá estar muy preocupado con todos los problemas textuales que han surgido, ¿cierto?, dentro de lo que hemos estado viendo con respecto a las versiones bíblicas. No es un juego, no es un juego, hermano. Debe preocuparle el hecho de que los hombres que están detrás de estas versiones modernas eran todo menos fundamentalistas bíblicos. El creyente que no tiene definidas sus bases en cuanto a la Biblia, que esté usando en la actualidad o cuando sea, será presa fácil del engaño y la mentira del mañana. Hermano, por eso hoy, en nuestro país y en el mundo, hay tantas denominaciones religiosas, y que tienen que ver más con nosotros, que somos los evangélicos, los que predicamos el Evangelio de Cristo. Más de 2.500 denominaciones distintas. Hoy día quizá ya aparecieron unas cuantas más, porque un hombre que tomó una versión de la Biblia entendió algo distinto y empezó a cambiar y llevó a su congregación al error doctrinario. Por eso es importante que nosotros podamos defender
lo que la palabra del Señor dice. Yo no tengo que defender a Dios porque Dios no necesita que yo lo defienda, sino que yo debo contender ardientemente por la fe, que es lo que la palabra del Señor me invita a hacer. Como hijo de Dios, yo debo contender ardientemente por la fe. Y es importante que usted, hermano, utilice la versión mejor. Yo no estoy diciendo que la 909 no tenga ninguna diferencia con el texto recibido o con el texto recepto. No digo eso, pero sin duda menos que la 60. Y voy a utilizar lo que está mucho más cerca de Dios que lo que está más lejos. Espero en el Señor que Él pueda bendecirnos, nos pueda ayudar con respecto a esto, hermano. Eclesiastés 10:12 dice: el corazón del sabio está a su mano. ¿A qué mano? A su mano derecha, mas el corazón del necio, su mano izquierda. Es lo que dice Eclesiastés 10:12, y usted puede verlo allí en la Escritura. Yo, con este estudio, estoy terminando. Estoy diciéndole, hermano, por qué nosotros avalamos la Biblia 1909, y es con la que trabajamos, es la que nosotros tenemos que avalar. Y yo me agradezco a muchos hermanos que obedecen a esto que estamos diciendo. Las hermanas, nuestros hermanos, cuando se paran en el púlpito, usan esta palabra, y yo espero en el Señor que sigan haciéndolo. Es probable de que de repente uno pueda tener la 60 porque es estudioso y porque sabe y conoce, pero lo que tenemos que entregar debe ser siempre a través de la 1909. Ese es el propósito de este estudio, que de no perder de vista, hermano, que nosotros sabemos las diferencias que hay entre las Biblias y cuál es la que avalamos y cuál es la que debemos usar en nuestra iglesia. Le doy gracias al Señor, le agradezco a cada uno de ustedes que haya podido compartir este estudio, y sin duda esta tarde nos reuniremos nuevamente en nuestro culto, en donde vamos a tener prédica, que eso es importante que lo hagamos, hermano. No dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Y esta es una forma, quizás virtual, pero es una forma de reunirnos y estar juntos con el Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre y eterno Dios, le damos gracias, Señor amado, en esta hora, por este tiempo maravilloso que usted nos ha regalado, en el cual hemos podido, Señor, estudiar pureza bíblica. Permita, Señor, que tengamos convicción y tengamos certeza que queremos hacer lo que usted dice a través de su palabra, y por eso usamos la 1909. Ayúdenos, Señor, para tener convicción en esto y no desviar el camino. Le ruego que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, en sus hogares, en donde quiera que estén. Si alguno tiene que trabajar, alguno tiene que salir, cuídele, protéjale, Señor, de esta pandemia, y que todo esté muy bien. Cuida al niño desde el más pequeño en nuestra escuela dominical hasta el mayor, y ayúdenos, Señor, para ir tras ellos y poder, Señor, hacerles entender de que nosotros les amamos y que estamos pendientes también en este tiempo de ellos. Le ruego, Señor, que usted bendiga el trabajo de la escuela dominical en el día de hoy, y bueno, todo lo que tengamos que hacer en el futuro también usted esté con nosotros, Padre. Le ruego que usted bendiga este día y bendiga a cada uno de mis hermanos, porque se lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, en lo posterior me gustaría invitarles también a que podamos en algún momento tener un culto más presencial que esto, ¿cierto? En donde yo me veo yo nomás y no los veo a usted. Hay un sistema que yo hasta el momento no lo he querido utilizar, pero ya creo que es tiempo de que lo hagamos, y vamos a tratar de hacer un culto Zoom, el programa Zoom. Ya las señoras lo utilizaron con éxito, y yo pienso que nosotros como iglesia no tendríamos por qué tener problemas para hacerlo también. Así que les invito a meterse en este programa y poder tener una reunión virtual en la cual podamos saludarnos, podamos vernos y podamos gozarnos en el Señor. Así es que vamos a estar esta tarde a las 6 de la tarde tratando de, a través de este sistema, poder tener un culto en donde vamos a tener una prédica, alabaremos a nuestro Dios, oraremos y estaremos todos juntos. Que el Señor les bendiga, y para el Señor sea la honra y la gloria. Amén.